Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a otro video de mi canal. El día de hoy les traigo un videito donde termino unas pinturas que estamos realizando con los chicos de cuarto primaria. Por cierto, saludos a todos los chicos de cuarto primaria. Entonces, empezamos con este paisaje donde, básicamente son árboles que están en medio de la nieve, donde hay un puente. Entonces, para hacer las luces de las ramas, aquí nosotros ya habíamos empezado a hacer lo que era el cielo y parte de la base de los árboles, que era una base café. Y para la parte de las luces utilizamos el mismo café, solo que con bastante blanco, para crear una especie de vellito. De hecho es mucho blanco con muy poquito de café para crear ese color bastante claro. Y en las partes oscuras que vemos ahí es un café con un poco de azul, para poder crear un café un poquito más chocolatoso, un poquito más oscuro. La forma de cómo pintarlos es hacerle como pequeñas pinceladas, como que fuera puntillismo. Entonces lo vamos como que golpeando el pincel sobre el lienzo, poquito a poquito. Vamos llenando solo las partes de las luces, siempre dejando partes cafés. Porque la idea de haber pintado la base de café es para aprovechar el fondo café y ya solo agregar parte de las luces. Ahí nosotros estamos creando otra vez la mezcla. En esa parte de la mezcla utilizamos un poquito de blanco y un poco de azul y un poquitín de café para crear una especie de celestón un poquito sucio, para poder crear esa parte de ahí que ya pintamos. Posteriormente agregamos un poquito más de sombras con azul y café, es la mezcla de azul y café. Podemos utilizar un azul pitalo o un azul ultramar. En esa parte de ahí utilizamos azul y blanco nada más para crear ese celeste. Y para la parte de la parte de la sombra donde se ve más oscuro la nieve, podemos utilizar un azul más café, pero muy poquito de café y el mismo celeste. Entonces para poder crear un poquito de sombras. Y en esta parte de acá del puente, pues como cayó la nieve ahí, igual se ve un poco celeste y se crea un poquito de sombras. Entonces igual utilizamos un poquito de azul, un poquito más de azul y se va a crear un poquito de celeste oscuro. Entonces para los celestes claros utilizamos mucho blanco con muy poquito de azul y en la parte de los celestes oscuros utilizamos bastante azul con poco de blanco. Entonces así podemos crear esos tonos un poquito más oscuros. Siempre hay que buscar que se difuminen y tratar de trabajar mientras esté seco. Perdón, mientras esté fresco. Mientras esté fresco, hay que ir trabajando mientras esté fresco, de preferencia. Si se nos secara por alguna razón, pues hay que trabajar con un poquito de agua para que eso se difumine. Ahí estamos trabajando la parte del puente, que utilicé azul más café para crear ese café bastante oscuro. Ahí lo vamos mezclando, vamos agregando ahí los pilares. Ahí pinté plano, o sea, no tienes ni luz ni sombra, sino es plano. Posteriormente le vamos a agregar lo que es la nieve, porque cayó nieve y también se puso ahí sobre la baranda del puente. Ahí vamos agregando el puente otra vez del otro lado, en pequeñas líneas cafés. En la parte de allá del fondo, donde debajo cabal de los árboles, es un celeste muy muy claro si se dan cuenta. Ahora estamos agregando la parte de algunas luces dentro de la nieve que está en la sombra. Entonces ahí utilizamos un celeste un poquito más claro para poder crear esas luces. Ahí vamos agregando un poquito más de color. Ahí estamos agregando ya la parte de la nieve que está sobre la baranda. Ahí lo vamos agregando con pequeños puntos blancos, ¿sí? Y no es literalmente blanco, ¿no? Sino de hecho es un celeste muy muy claro. Pues si utilizamos el blanco puro se va a ver demasiado blanco, entonces no se miraría tan bien. Entonces utilizamos una base de blanco con muy poquito de celeste y ese lo vamos a utilizar como nieve. Ahí estamos agregando un poquito más de sombras. Ya saben, para las sombras es azul más café, un poco de blanco o celeste. Entonces eso nos puede ayudar para hacer las sombras. Ahora estamos haciendo una mezcla de celeste, un poquito de celeste, azul y café para poder crear las ramas que están enfrente de este paisaje.
Para hacer las ramas generalmente utilizamos como referencia las letras Y, solo que no van a ser literalmente una letra Y recta, sino van a ser un palito algo torcido de base, y los otros dos palitos que salen como una letra Y van a ser algunos un poquito más largos, otros un poquito más cortos. Ahí vamos agregando un poquito más ramas. Con las ramas hay que poner cuidado, mejor si tenemos un pincel pequeño o delgado para poder ir agregando. Y ahí vamos agregando más y más ramas. Vuelvo a repetir, en el caso de la mezcla es café, azul y un poquito de celeste. También agregué un poquito de azul encima de la rama, de gris encima de las ramas, para poder hacer la parte de la nieve. Y bueno, básicamente este es el resultado, chicos. Espero le hayan entendido a todo el proceso. Entonces vamos con el siguiente paisaje. Bueno, y este es el siguiente paisaje. En este paisaje ya llevábamos parte de lo que era el cielo, unos cuantos arbolillos y otros que estaban ahí al fondo. Entonces, para la primera mezcla que vamos a utilizar azul, verde, Veridian de preferencia si tienen verde Veridian, y si no, pues el verde que tengan. Y vamos a utilizar también un poquito de blanco. Por ejemplo, en las partes intermedias solo el verde más el azul, y en las partes más claras donde están las luces va a ser verde más azul y blanco, solo que va a ser bastante blanco para que se vea bastante las luces. En las partes más oscuras vamos a utilizar el mismo verde, el mismo azul, pero más rojo. Entonces el rojo lo que hace es oscurecer un poquito más el color sin perder la intensidad y su esencia. Entonces ahí vamos agregando. Igual en esta parte de acá trabajamos en base a manchitas, como el impresionismo. Entonces vamos trabajando poco a poco. Primero una base de azul más verde, y posteriormente vamos agregando azul más verde más blanco para las luces, y para las partes más oscuras azul más verde más un poco de rojo, que eso nos va a ayudar para oscurecer un poquito ese azul verdoso. Básicamente aquí lo que estamos utilizando es un verde azulado o azul verdoso para todo el color de las ramas. Ahí vamos agregando la parte del mar, hay una parte de mar, entonces para la parte del mar igual utilizamos el verde más el azul más el rojo para que sea bastante oscuro, una especie de violeta, un tanto verdoso. Ahí agregamos un poquito de rosa, pues en el paisaje hay un poquito de rosa. Algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de nosotros pintar el agua es de que generalmente se crean unas líneas horizontales que nos va a dar esa sensación de que son oleajes o que hay agua debajo de los árboles. En la parte de ahí donde estoy pintando es amarillo más blanco, que es básicamente el color del cielo. El celeste de la parte de hasta arriba del cielo no se ve en el agua porque lo tapa cabal esos como arbustos que se ven. Ahí utilicé, en esa parte que estoy pintando ahorita, es rojo más azul y un poquito de blanco. Entonces nos da esa sensación de un violeta rojizo, pero un tanto como que opaco. Pero es por la cantidad de blanco que le apliqué. En la parte de ahí donde estoy pintando también es un lila. Y en otras partes un poquito de rosado. Eso es porque hay como una especie de neblina. Entonces ahí lo pintamos un poquito pastelón. Y está lejos de nuestra vista. Hay que recordar que en el paisaje, entre más lejos esté un objeto o entre más lejos hay un color, se ve mucho más blanco. Ahí vamos agregando también la base que les decía de verde más azul. Básicamente siempre utilizamos una base de ese color y posteriormente agregamos luces y sombras. Entonces ahí vamos agregando las sombras más oscuras, que es con azul, verde y rojo. Siempre en base a manchas. Estamos trabajando en base a manchas. Vamos agregando ahí. Igual en esa parte de ahí llenamos con verde azulado. Después vamos agregando luces con verde azulado más blanco. Y por último, verde azulado más un poquito de rojo para las sombras. Voy agregando pinceladas pequeñas. Son como si estuviéramos golpeando el pincel. Vuelvo a repetir. Sobre el lienzo, como el tipo puntillismo. Vamos poquito a poquito, pincelada a pincelada. Es para dar la sensación de que hay un montón de hojas. Es como que trabajáramos a base de puntos.
Y bueno, esto sería el resultado del paisaje, que fue un poquito más rápido la realización. Pues ya llevábamos más a comparación del anterior. Ahí está, qué chulo quedó. Y vamos con el último paisaje. En este último paisaje vamos a utilizar, ya llevamos parte del cielo, parte del agua y parte de las montañas que se ven lejos. Entonces primero vamos a utilizar un rosa bastante claro que vamos a llenar en toda la parte donde van a haber flores. Esta es una base de un rosa pastel bastante claro. Y después vamos a hacer un rosa un poquito más intenso, agregándole un poquito más de rojo. Esto lo vamos a hacer para hacer el oleaje del mar. Ahí vamos haciendo los oleajes. Los oleajes del mar son como lo ven en las caricaturas, ¿va? Que llevan un poquito como que punta hacia abajo, punta hacia abajo. Y eso nos va a ayudar bastante para dar esa sensación. Aquí utilicé bastante agua. Utilicé agua para poder crear unas veladuras. Las veladuras es cuando trabajamos la pintura con bastante agua en el caso del acrílico. O aceite en el caso del óleo. Pero en este caso es acrílico, entonces estamos agregando bastante agua. Igual en la base del rosado también agregamos bastante agua. Ahí vamos agregando un rosado más intenso y le voy agregando poquito a poquito un poquito de rojo para crear esa sensación de pétalos. Poquito a poquito, son como liñitas lo que vamos agregando alrededor, así circular como que fuera un sol. Y ahí ya tenemos la primera rosa. Vamos a hacer un poquito detallada las rosas de frente y las demás las vamos a hacer solo a base de manchas. Posteriormente vamos a hacer un verde con rojo para que nos quede un poquito más opaco y vamos a rodear todas las flores y parte del fondo. Ahorita solo vamos a hacer parte del fondo y vamos a hacer algunas otras rosas y posteriormente vamos a llenar bien el fondo con ese verde. Ahí vamos dejando los espacios en rosa, perdón. Y vamos agregando un poquito de rojo, ahí estamos haciendo la otra rosa con rosado y rojo. De preferencia si podemos utilizar un pincel pequeño para poder hacer rosas pequeñas y rosas un poquito más grandes, pero con el pincel pequeño va a ser un poquito más fácil. Claro está que yo estoy trabajando en una escala menor a la que los chicos están trabajando, pero es básicamente lo mismo. Ahí ya estoy llenando todo el verde. El verde me va a ayudar porque se supone que todas las rosas tienen un tallo verde y solo se ven las cabecitas ahí a lo lejos. Entonces ahorita que ya está seco, si se dan cuenta, ya empiezo a agregar puntitos rosados que hacen referencia a las cabecitas de las rosas. Cada vez que me voy acercando más a la vista o más a mi vista, entonces voy haciendo los puntos más grandes al punto de que las que están más cerca ya se ven que son rosas. Ahí ya voy agregando, si se dan cuenta las que están más cerca son las que detallo. Las que están lejos ya son manchitas que tienen más o menos la forma de una rosa, entonces el ojo ya lo asocia. Viendo las primeras rosas, las demás las va a asociar. Un poquito de manchas. Después, cuando ya tengo las rosas ya un poquito más detalladas, vamos a detallar un poquito más ese verde que está en el fondo, que después lo vamos a... Me voy agregando un poquito de sombras. Y ahora ahí es donde les digo, empezamos a rodear todas las rosas para que ya se vea un poquito más la forma. Ese es con verde más rojo. En algunas partes vamos a agregar un poquito más de amarillo para que se vea un poquito de variedad de verdes. Posteriormente vamos a hacer una mezcla de naranja más un poco de azul y blanco. Esto es para que nos quede una especie de color tierra. Yo lo hice con otros colores, pero para que se haga más fácil es naranja más un poquito de azul y blanco. Entonces ya encontramos el color tierra. Y eso lo vamos a utilizar para ir marcando esos acantilados que están ahí al fondo. Entonces vamos agregando un poquito de ese color tierra, unos tierras oscuros y unos tierras un poquito más claros que vamos a agregar con más blanco. Ahí agregamos un café un poquito oscuro, mezclando café más azul para darle un poquito más de volumen. Voy agregando ahí el color. Y por último, para los oleajes utilizo un blanco. Ahí sí es literalmente blanco, más un poquito de agua. Eso es para resaltar un poquito más el oleaje. Generalmente en los oleajes se crean una especie de espumas, entonces eso es lo que hacemos con el blanco.
Y bueno chicos, entonces esto es básicamente las tres pinturitas. Espero les haya gustado el videito. Vamos a ver el resultado en un ratito de la pintura. Y bueno, nos vemos en un próximo video chicos. Chau chau.